Esto no tiene nombre. Y es preocupante, señores. Fíjense, yo he sido un defensor de todo el proceso de regularización y todo eso. Pero es preocupante la realidad que tienen nuestras provincias fronterizas. O sea, por la desatención, por la poca inversión, la gente sale a buscar empleo a la capital o en zonas cercanas, a buscar educación, a buscar... ¿Y quién ocupa ese lugar del dominicano en Elías Piña? Un tribunal donde se necesita bastante ímpetu de juventud para el trabajo. Los anteriores jueces, hay que reconocerlo, que trabajaron arduamente, fuertemente, sobre todo en el proceso pasado y el proceso del 2020 que se avecina. Entiendo que va a ser mucho más complicado que el que pasó, como lo dije en mi intervención o participación. Que la acción es medida por el interés. Claro. Entonces, el interés de los políticos de la República Dominicana para tener una ley de partido es equiparable al interés que tiene aquel que va a la playa en jeans y en camisa manga larga. Claro. Usted quiere ley de partido, pero no la aprueba. Esto no tiene nombre. Este jueves 27 de julio a Esto no tiene nombre por la nota 95.7, conoce de todo. Yo soy Edwin Cruz, a la espera en instantes, solo instantes, de Roberto Cavada, de Miralba Ruiz y de José Enrique Pintor para hablar de toda la realidad al estilo peculiar, único, distintivo de Esto no tiene nombre. Hoy tenemos muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, el Islam. Hay una alerta de que el Islam se está infiltrando, está llegando al Caribe, pero tan cerca como en territorio vecino, tan cerca como en Haití. De ese tema a profundidad y de los peligros o de lo que eso puede tratar, porque no necesariamente tiene que ser el peligro inminente de un atentado terrorista. De eso vamos a hablar con el profesor Iván Ernesto Gatón. Así que no se pierda todo el contenido de Esto no tiene nombre en este jueves 27 de julio. Hay muchos cristianos que a la primera prueba que el Señor les pone, salen corriendo a abrazar la duda. La duda. Es que con el tiempo resolvemos eso. Pero usted, que es el único que peina canas aquí dentro de todo esto aquí. Tú te tiñes. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ya estamos activos en Dominicana. Banco Multipliactivo se mueve a la misma velocidad que tu ritmo de trabajo diario, dándote soluciones financieras ágiles y competitivas, con menos trámites y papeleo. Ven a conocer esta nueva opción y ahorra tu valioso tiempo. Dinos qué necesitas. Estamos para escucharte. Búscanos en www.bancoactivo.com.do y en nuestras redes sociales. Banco Activo. Se mueve contigo. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro, o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy.
Wall Street. Esto no tiene nombre. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Volver al futuro. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución para restablecer la reelección presidencial consecutiva. Pero yo soy muy cauto en meterme en los problemas de otros partidos. Es un problema de ellos. Si ellos consideran que eso les conviene, bien. Ahora yo lo que le aseguro es que yo lo voy a ganar. Con Leonel, con Margarita, con Danilo, con el que sea. Eso es mi meta. Mi meta es ganarle. Y si el PRD logra llevar a Hipólito Mejía, como es lo que se vislumbra, que PRM, ¿no? No, Hipólito Mejía va por el PRD. PRD. Óyeme a mí, óyeme. Estamos hablando del PRD de Miguel Vargas. Anótalo, para que después no diga que loco era política. No, está grabado. Grábalo, mira, va a ser, y si Miguel acepta ser el candidato vicepresidencial por sacrificarse a favor del país, el PRD puede volver a hacer lo que él y puede ganar. Hay gente que le encanta tumbar polvo y que se le pegue algo en los últimos tiempos. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bueno, aquí estamos con todos ustedes en Esto no tiene nombre y vamos a comentar sobre la noticia de que para el expresidente Hipólito Mejía es muy difícil que pueda darse nuevamente la reelección del presidente Danilo Medina. Sería un back to back, ¿verdad? Debido a que ha bajado la aceptación del mandatario. Eso no pasa, no es posible. Danilo ha perdido muchos puntos, comentó en una visita al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada. Consideró que el staff completo se ha emborrachado de poder, será verdad, en el gobierno del presidente Medina, por lo que les recomendó que aterricen en un encuentro en el que coincidieron él y el mandatario en Baní con productores de café. Ellos decían que yo mantenía una relación afectuosa con él. Yo he hablado 2 veces con Danilo en 6 años. Público, porque yo no me junto con nadie en privado, dijo papá. El exmandatario, en actitud muy afable, como siempre, luego hizo memoria y recordó que se ha visto en 3 ocasiones. La primera en su primer periodo de gobierno en el 2014 con productores agropecuarios en Villamella. La segunda cuando lo visitó en su residencia en ocasión del Plan Nacional de Regularización y la tercera en Baní. También negó que se haya reunido con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, a fines de ser el candidato presidencial de esa organización, aunque no descartó serlo de un conjunto de partidos en la oposición para el año 2020. Por otra parte, Mejía descartó
que se vayan a producir choques entre él y el ex candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, en la búsqueda de la candidatura presidencial de esa organización política para los comicios del 2020. ¿Y qué opina el pueblo? Comparte la opinión de Hipólito. ¿No se dará la reelección de Medina en el 2020? ¿Han bajado los puntos, los bonos del presidente en la población? ¿Está el gabinete de Danilo Medina emborrachado de poder? Llámenos al 809-541-0957 y al 1-809-200-0957 desde el interior sin cargo. Su opinión es la más importante. Esto no tiene nombre. Cabada, sí, tú sí eres un hombre tonto, es verdad. Aló, buenas tardes. Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. No, esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. Buenas, esto no tiene nombre, adelante. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Coincido plenamente con el expresidente Hipólito Mejía, pero él no vuelve a ser presidente, lamentablemente por él. La sociedad de hoy día no es la del 2000, los tiempos demandan otra cosa, otra persona, y no creo que sea Hipólito, no. O sea que ni Danilo ni Hipólito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas, ¿me escucha bien? Sí, le escuchamos, adelante. Ok, le hablo de Estados Unidos. Mire, son dos cositas, graben esto. Hipólito Mejía está jugando una carta muy peligrosa, porque está jugando a encontrar un espacio donde quiera que se lo ofrezca. Hipólito Mejía, si va a una convención con Abinader, va a perder. Y él va a apostar a la división del partido porque él cree que Danilo lo va a apoyar para una candidatura. Esa es la primera. Hipólito que se retire y le dé el paso a los nuevos. Tanto que hablan de darle paso a la nueva juventud, al nuevo... ¿Qué va? Eso es de la boca para afuera. Y mire lo que está haciendo, ¿me entiende, verdad? Pero le pregunto, por ejemplo, y entonces, si eso es así, si como usted dice... Danilo apoyaría a Hipólito en un eventual enfrentamiento con Abinader internamente en el PRM por la candidatura presidencial al 2020. ¿Usted cree entonces que estas declaraciones de dónde salen? Salen de eso, para confundir a todos, porque el político dominicano siempre ha jugado a lanzar la piedra y esconder la mano para confundir la población, para tirar una bola que ruede a ver cómo le cae. O también entonces, desde su óptica, pudiera ser, y esto no dice usted, esto lo digo yo pensando desde la óptica que usted plantea, pudiera ser que Danilo le dijera, tira esa a ver cómo está la cosa. Claro. A ver cómo te responde. Ellos juegan ese juego, por eso que la política dominicana está tan pervertida. Danilo y su equipo, como bien ustedes dijeron en un momento, están emborrachados. Están borrachos de poder. Están ya con la, ¿cómo se dice después que uno se emborracha? Al otro día, con la resaca. Resacado. Eso no le cabe ni aceite verde ya para quitarse esa resaca. Muchas, dígame, sí, adelante. Tengo otro punto ahora, claro, que le quería decirlo ayer o antes de ayer que tenía este tema. Graben esto, señor. Mire, el dominicano que piense que somos libres de cualquier potencia extranjera también está borracho. Los políticos dominicanos tienen el país comprometido por prebenda y por todo lo que han hecho.
fíjese una cosa, ningún político actual que usted lo ve que dicen, sí, este es serio, no es serio nada. ¿Por qué? Porque está en su puesto, no lo deja y tampoco denuncia al que pasó que hizo lo mal hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía cuando dice que el presidente Medina ya no soporta un tercer periodo porque ha perdido muchos puntos y que su staff completo está borracho de poder? Buenas tardes. Buenas tardes, Miralba, ¿qué tal? Saludos. Bien, en el caso, ya no creo que ni hace falta preguntarlo, pero ya que ustedes están tomando el tema que creo que se quedó pendiente sobre el asunto de la ley de partido, yo pienso eso de que si usted no pertenece a un partido político, ¿a qué va usted a votar a ese partido? Y ese sería un buen tema que deberían tratarlo con el señor del éter, el señor Freite, que él hace esta gracia y ha venido a hacer chistes en este mismo programa con eso. Pero cada quien es libre, cada quien puede hacer lo que le dé la gana, eso no es problema, pero parte precisamente de la perversión que tiene el sistema de partido político, eso de que si alguien quiere elegir a mi villano favorito, entonces yo solamente tengo que meterme en otro partido y voltear las elecciones para que salgan los candidatos a mi imagen y semejanza, así está muy bonito. Y refiriéndonos a la pregunta sobre si la popularidad del presidente, no es la popularidad, no es un asunto de partidismo, es un asunto social, político y económico. Nosotros estamos de escándalo en escándalo y ayer hasta se circularon por las redes sociales de que hubo una mafia de individuos, un grupo de asaltantes detrás de las mismas Fuerzas Armadas. O sea, yo no sé si eso es verdad, no quiero hacerle eco por este programa, pero eso circuló en las redes sociales y si nosotros estamos a ese nivel de que los delincuentes aquí están de su cuenta, sencillamente el problema es que las autoridades, los incumbentes, los que están arriba realmente no merecen repetir otro periodo. Gracias entonces. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien, 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargo. 2 llamadas más. Estamos hablando de las declaraciones del expresidente Mejía cuando dice que el presidente Danilo Medina no tolera un periodo más porque sus puntos no están muy altos en la población y que todo su gabinete se ha emborrachado de poder. Bueno, ahí están las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, quien también dice que no habrá enfrentamientos con Luis Abinader en una eventual elecciones internas. Regresamos en breve. Esto no tiene nombre. Y es preocupante, señores. Fíjense, yo he sido un defensor de todo el proceso de regularización y todo eso, pero es preocupante la realidad que tienen nuestras provincias fronterizas. O sea, por la desatención, por la poca inversión, la gente sale a buscar empleo a la capital o en zonas cercanas, a buscar educación, a buscar... ¿Y quién ocupa ese lugar del dominicano en Elías Piña? Un tribunal donde se necesita bastante ímpetu de juventud para el trabajo. Los anteriores jueces, hay que reconocerlo, que trabajaron arduamente, fuertemente, sobre todo en el proceso pasado y el proceso del 2020 que se avecina. Entiendo que va a ser mucho más complicado que el que pasó, como lo dije en mi intervención o participación. Que la acción es medida por el interés. Claro. Entonces, el interés de los políticos de la República Dominicana para tener una ley de partido es equiparable al interés que tiene aquel que va a la playa en jeans y en camisa manga larga. Claro. Usted quiere ley de partido, pero no la aprueba. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange, con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar likes a dos manos. Tu vida cambia con Orange. Prensadora y distribuidora La Guarachita.
la más grande y moderna fábrica de discos de la República Dominicana, se complace al presentarles Así Cantaba. ¿Cómo estás, Alfredo? Estoy yo como el caballo. Espero un potrico más. Para llevarte mi felicidad. Esto no tiene nombre. Pequeños pasos doy, son grandes para mí, lo voy a lograr. Les habla el doctor Ramón Peralta, pediatra, fisiólogo pulmonar de Grupo Médico Nat. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con una combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y betaglucano ayuda a disminuir significativamente las infecciones respiratorias agudas. Alacta Plus, marca número 1 recomendada por pediatras. Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo o complemento de la leche materna. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Bueno, para iniciar este tema, tenemos que leer de manera íntegra el artículo de hoy de la periodista y ejecutiva de Diario Libre, Inés Aispun. Buenas tardes, señor Roberto Cavada. Buenas tardes, joven. Vamos a leer entonces lo que escribió a Inés Aispun. Dice así: la democracia exige un liderazgo opositor fuerte. La sociedad civil tiene sus espacios y responsabilidades, pero quien se ha ganado su puesto en el Congreso y tiene la misión de controlar el poder ejecutivo es la oposición. Y no queda claro que esté cumpliendo su tarea. Esa es la forma de democracia que nos hemos dado, independientemente de que la estructura sea presidencialista, parlamentaria, populista. Esos son apellidos. Lo que necesita la democracia, tal como se entiende en Occidente, es una oposición fuerte y eficiente. La Marcha Verde canaliza un sentimiento y una convicción de que la sociedad no tenía cómo expresarse. Ha unido voces que hablaban aisladas y ha articulado un espacio para demostrar el hartazgo que la corrupción y sobre todo la impunidad han provocado en los ciudadanos. Ahora se necesita dar otro paso. Se necesita un liderazgo opositor en las instituciones donde se concreta la política. Oiga, Roberto Cavada, no basta la calle. ¿Usted oyó? Bueno. Está oyendo, ¿verdad? Ok. Bueno. Odebrecht y la batalla ciudadana que ha generado el caso eran el campo perfecto para una oposición realista y combativa y se hubiese hecho dueña de la escena. Al conglomerado de partidos opositores le sobran muchas letras. Tenemos un partido que existe por el oxígeno que le da el PLD y otros que resurgen antes de unas elecciones para pillar puestos públicos con los que mantienen a sus dirigentes. Esos partidos sobran. La ley de partidos, eternizada en los pasillos del Congreso, debería ser la herramienta para sincerizar el espectro de organizaciones que encarece un esquema excesivamente costoso para el tamaño de nuestro país. En el caso de Odebrecht, ha puesto en aprietos al gobierno, sí, pero también ha desnudado a la oposición.
Así termina Inés ahí. Así mismo, le vamos a preguntar a nuestro invitado, el cientista social Juan Miguel Pérez, a quien nos complace recibir nuevamente en nuestro espacio. Bienvenido. Hola. Saludos. Aplausos para Juan Miguel. Ajá. Juan Miguel, ¿se hace inminente que de la Marcha Verde salga una o quizás varias opciones partidarias que planten el frente a la anomia que rige y golpea, orquestada desde la partidocracia que nos gobierna? Mira, antes de responderte esa pregunta, yo quisiera referirme muy brevemente al texto de Inés Aispun. Antes de una oposición fuerte, lo que la democracia, para llamarse democracia en República Dominicana, necesita es pueblo, es participación de la gente. Y la participación no necesariamente pasa por un liderazgo opositor, de hecho no pasa ni siquiera por una oposición, pasa por el protagonismo de la gente en la administración de la cosa pública. Recientemente yo vivo encuestando a cada evento sociopolítico en nuestro país, yo vivo encuestando a mi entorno, que varía por mi oficio, desde los estratos más humildes hasta los más privilegiados. Y dentro de los más humildes yo hice una pregunta muy concreta en un conglomerado en el que yo me muevo mucho, que son mis estudiantes. Le pregunté, ¿cuántos de ustedes se interesa por la política? Y un 85% me dijo que se interesa poco o nada en la política. Y cuando le pregunté, ¿cuántos de ustedes supieron que aquí pasó una elección de jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura? Igual proporción, 85% me dijeron que ni sabían que eso había ocurrido, ni siquiera cómo es que se eligen y para qué se eligen. Y fue televisado. Entonces todo fue abierto. Exacto. Entonces, reitero, esta es una república de notables, una república de privilegiados, una república que tenemos la tendencia, quienes hemos tenido ese privilegio en la vida de beneficiar de algunos recursos económicos para financiarnos con el tiempo ocioso, ocuparnos de otras cosas que no la sobrevivencia, como la política, por ejemplo, pues creemos que ese es el mundo y creemos que esa es la República Dominicana y creemos que la tuitósfera, que se dedique esencialmente a la política, cree que ya eso es, que las redes sociales, que mi teléfono es la realidad de este país, ¿no? Y no es así. Y cuidado con aquello que dicen, bueno, pero aquí se utilizan mucho las redes sociales. Instagram y Facebook se utilizan para algo muy diferente a lo que se utiliza en Twitter. Entonces, eso es correcto. Entonces nosotros tenemos que saber que, incluyendo a la sociedad civil, que muchas veces se autoadjudica el monopolio de la representación de quienes no están en los partidos, que también es un secuestro y una manipulación, para no decir una cooptación de lo que es la realidad política de la gente. Yo creo que esa es la principal, lo que ha hecho la Marcha Verde, es comenzar a movilizar un poquito más allá de las estructuras partidarias. Yo creo que incluso la partidocracia va perdiendo cada vez más vigencia, no solamente por quienes están al frente de esos partidos, sino porque la propia forma del partido político, en nuestras condiciones sociales, políticas y yo diría hasta epocalmente culturales, no ya trascienden ese proceso. La flexibilidad de un movimiento no es lo mismo que la flexibilidad de un partido político. Por eso el movimiento 26 de julio no era un partido político. Y el movimiento 14 de junio no era un partido político. O sea, podía haber tenido la estructura, pero estaba mucho más concentrada en el punto político, en el proselitismo, que en las estructuras en la cual se ahoga una partidocracia y un partido con sus estructuras internas, es decir, como una especie de corporativismo. Entonces, yo pienso que lo que ha hecho la Marcha Verde precisamente es devolverle a la calle un poquito de significado a la gente. Reitero, todavía a unos estratos limitados, aquellos que pueden financiarse y un domingo, porque eso también yo vivo cuestionando a la población dominicana de mi entorno, de si ellos habían ido a la marcha. Mira, ¿y qué por ciento te dio? Mira, en un 53% estarían en disposición de ir. Ajá. ¿No? Solamente una persona que representa de unos 50 me habló de una razón política. Los otros se referían a que van a la iglesia, de que estudian los fines de semana, de que tienen temas familiares, que tienen que ocuparse de los suyos, que tienen trabajo, en fin, todo, porque reiteramos, hasta participar en política cuesta dinero, depende de tu estatus económico, que te da un cierto financiamiento
para ir más allá de tu sobrevivencia e interesarte por la cosa pública. Lamentablemente, a eso ha quedado relegada la pseudodemocracia dominicana, a una clase política profesional que se ocupa de ello, esté o no en el poder, y los que no están procurando eso, y muchas veces han pasado por el Estado, y con lo que les dejó el Estado se financian aspirar de nuevo, estar en oposición, exactamente. Y mira, yo una vez hice un estudio que se llamó Presidir la Pobreza, en el que yo entrevisté a 3 actores. Entrevisté a un actual ministro, entrevisté a un líder opositor y entrevisté a un líder de un partido llamado Emergente. Y debo decirte que en la propia, entre los 3, quien sabía más de lo que estaba pasando en este país en términos de detalle era el líder opositor no emergente. Emergente, porque los otros estaban preocupados en las querellas, en los pugilatos, en la pugna netamente politiquera de nuestro país. Entonces nosotros tenemos una gran crisis, no solamente de legitimidad de lo que nos ofrece las leyes de partidos, sino del sistema mismo, ¿no? Y cómo ese sistema está hecho de acuerdo a quién tú eres, porque aquí hay diferentes grados de ciudadanía. Sí. ¿No? Aquí no todos tenemos la misma posibilidad de ejercer nuestro derecho. Primero, porque no lo conocemos. Y segundo, porque no tenemos el tiempo y las posibilidades económicas de ejercerlo. Interesante la reflexión, genera otras cosas que voy a llegar a ellas a propósito de lo de la marcha verde, el comentario de Inés y tu excelente reflexión. Siempre es un privilegio escucharte, te lo digo con sinceridad, sabes que es así. Pero volviendo a la experiencia de la marcha verde, yo me busqué casi la enemistad de ellos desde el inicio, porque desde la primera convocatoria, si mal no recuerdo, un 22 de enero de este año, le dije: estimados y queridos amigos, primero, soy tan verde como ustedes. Mi verde es verde olivo, a mi manera, pero es verde olivo. No cuestiono los otros verdes, si son más desteñidos, si es verde no sé qué, pero el mío es verde olivo, y por una esencia clara. Aún en mis contradicciones con el hombre, pero Fidel es Fidel. Entonces mi verde es olivo. Y como vengo de una experiencia donde marchamos mucho y a mucha honra, siempre hay que tener clara la estrategia y el fin. Entonces, marchemos, pero sepamos para qué y cómo vamos a concluir esta historia, porque si no, se quedará en la nada. Y ahorita mencionabas el movimiento 26 de julio. Y lo traigo de nuevo porque movimiento 26 de julio, que fue ayer fue el aniversario del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, que fue el detonante para continuar. Digo continuar porque al final este movimiento y otros grupos de movimientos de la ciudad continuaron una gesta independentista que había iniciado Céspedes en la de Majagua, cuando puso libertad a los esclavos en Cuba, y después continuó Maceo, Máximo Gómez y Martí, hasta la frustrada independencia por la intervención estadounidense en Cuba a principios del siglo XX. Pero la experiencia del movimiento 26 de julio, como bien decías también del movimiento 14 de junio, al inicio de la revolución la gente piensa que aquello ya llegó Fidel, comunismo para arriba y para abajo, y no fue así. Fidel tuvo que bregar con una estructura que había allí, de lo que se llamaba en aquel momento democracia cubana, que había heredado con un Batista que se había ido, etcétera, etcétera. Pero para llegar a que el Partido Comunista de Cuba rigiera los destinos del país, no fue en el año 60, 76. Exactamente. Y en ese tránsito hubo un PURS, hubo una serie de estructuras políticas buscando un liderazgo que por supuesto tenía Fidel, pero unificando el resto, porque no se podía maltratar, había que escuchar, había que tener presente a otros movimientos que habían colaborado con el triunfo de la revolución. De hecho, existía un partido comunista en Cuba, que estaba Blas Roca,
vivo todavía, fundador del partido junto con Mella, bisnieto o tataranieto, bisnieto del Mella, nuestro de aquí, Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista en Cuba, murió. Lo mataron, exacto. Pero bueno, existían otros fundadores del Partido Comunista y Fidel tenía que bregar con eso. Y fue uniendo y fue manifestando su liderazgo hasta que esa conjunción de ideología, había gente trotskista, había una serie de pensamientos, estaba los que venían de la universidad, del directorio revolucionario, y así muchísima gente, una amalgama, pero todos tenían un fin, que era la libertad de Cuba, y había que conciliar todo eso. Digo esto y hago este paralelismo, porque eso pasa también en la Marcha Verde, que ha logrado, como bien decía, reunir a un grupo de voluntades y de necesidades que se hacen presentes de la sociedad en un grupo de gente, y ahí te encuentras a gente de izquierda, a gente radicales, a gente que sigue pensando que las armas es la solución para los problemas del país, o otra gente que marcha, o golpe, etcétera, y 20.000 cosas. Pero hay que ponerse de acuerdo en un fin. Perfecto, la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero eso hay que convertirlo en cosas y acciones tangibles para que se vean resultados, la gente siga inspirando confianza a eso y podamos llegar, al menos en esta democracia. Yo sigo pensando que la solución democrática, una parte de la solución democrática del país es una asamblea constituyente. Pero eso no se puede inventar de la noche a la mañana, ni se puede imponer, ni tú puedes desbaratar y ponerlo como si fuera a pasar una hoja de un libro. Tiene que madurar en el sentido, para que no pase lo que decía mi querido profesor. Aquí se eligieron jueces que son importantes en la estructura de un Estado y la mitad de la población ni sabe, yo lo decía el otro día aquí, ni sabe para qué sirve, ni sabe qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, ni sabe por qué estaban evaluando para posiciones civiles, agentes penales y así muchísimas locuras que se cometieron. Pero el voluntarismo y el seguir trabajando sin una ideología, sin plantearse estrategias para el triunfo al nivel que sea. Lamentablemente, y digo lamentable porque vivimos en una democracia muy imperfecta o pseudo democracia, pero habrá que hacerla sobre esa base la nueva. No la podemos inventar, no puede ser una cosa mental, hay que asumir, sean regidores, sean diputados, sean senadores, sea esta posición, para poder motivar el cambio, porque por sí solo, por generación espontánea, al menos en mi experiencia, no podrá ser. Contar con el apoyo del pueblo consciente, sobre todo consciente, no por emoción, de que vamos al cambio por emoción y no sabemos por qué marchamos, ni para dónde vamos, no debe de ser, porque eso termina en caos. Y lo dije desde el inicio. Mira, yo disiento un poco, pero con una perspectiva que no contradice tal vez a la tuya. Porque lo que ha hecho la Marcha Verde es precisamente abrir un espacio donde la indignación se convierta, la indignación individual se convierta en simpatía social, y la simpatía social pase a la militancia estructurada. Y eso es lo que ha ido sucediendo en la calidad del que marcha, del caminante verde. Cuando tú vas a lo que fue la marcha del 22, y yo estuve ahí casi como etnógrafo, ¿no? Fue aquella persona que marchaba y que no tenía ni siquiera, por asuntos de edad o porque se le había olvidado, porque sencillamente nunca estuvo dentro de sus posibilidades inmediatas acudir al espacio público para reivindicar sus derechos. Había una calidad que ha evolucionado, y eso lo ha dado los 6 meses de existencia de la Marcha Verde. Ahora, la evolución ha ido
de la mano con el crecimiento. Sí, ha sido un crecimiento cualitativo, por eso decíamos de la simpatía a la militancia, porque todavía las estructuras socioeconómicas del país no blindan un poquito que ese discurso de la Marcha Verde sea captado, porque el discurso de la corrupción no es un discurso que involucra directamente a la gente. Tú tienes que hacer una inferencia, tú tienes que hacer una abstracción, primero tiene que pasar por la intermediación de saber de que ese dinero sustraído de manera ilegal puede haber sido utilizado en otro. O sea, que ya estamos hablando de dos variables a través de los cuales tú tienes que entender esa situación, y no todo el mundo puede planificarse eso. Segundo, la posibilidad de ir un domingo, de marchar, es decir, estas poblaciones que han sido relegadas durante toda la historia, alienadas, absolutamente olvidadas, de repente no se van a sentir ellas por motus propios, motivadas a ir por una voluntad, primero porque no tienen los medios para acudir, sino que hay que ir a buscarla, y hay que ir y sentarse y esa es la segunda etapa de la Marcha Verde. Es decir, la primera es la irrupción en el espacio público, y eso se ha logrado. Decía Bolívar, ¿no? Dios da la victoria a la constancia, y todas las marchas, las que se hizo aquí el 22 de enero, la que luego fue en Puerto Plata, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Pedro, en Asua, en los barrios en los que se está generando eso, va generando un proceso de constancia, de que el referente verde, ya hoy, la política nacional, no de manera hegemónica, pero de alguna manera tiene que referirse a la Marcha Verde. Hablen mal o bien, están hablando de la Marcha Verde. Eso es uno. Lo segundo, Roberto, en términos haciendo siempre algunos elementos comparativos con la historia cubana. Recordemos que ¿qué fue lo que se dijo de la generación del centenario? Cuando se pensaba que el centenario del apóstol iba a pasar inadvertido, surgió, pero había detrás toda una historia que tú te referiste, política de lucha, que tú te referiste a un partido comunista, te referiste a Julio Antonio Mella, podemos hablar de Guiteras, etcétera. Mucha gente que participó. Exactamente. Ahora, esa conciencia política siempre estuvo ahí. En nuestro país nosotros empezamos de cero, y cuidados, y de menos cero, para comenzar a generar un proceso después de un largo plazo de ideologización de la política, donde los partidos solamente se estructuran como si fueran bandos sin ninguna referencia ideológica. No le pidamos a la Marcha Verde lo que los partidos políticos no tienen, ¿no? Y los organismos internacionales incluso fomentan de que no haya ideología, ¿no? Porque eso es el neoliberalismo, la hegemonía de una ideología que se parece que no la tiene, ¿no? Y eso es. Ahora, nosotros tenemos ahora un gran reto. El gran reto, evidentemente, es hacerlo más pueblo, es ir ganando los territorios más allá de las marchas. Con relación a los objetivos, este es un proceso de consolidación de una intención. Si nosotros, por esa variopinta composición que tiene la Marcha Verde, si nosotros ponemos un punto de definición, ahí mismo comenzamos, sin todavía tener una estructura, ni un liderazgo, etcétera, estable, ahí comenzamos esa diversidad, desde conservadores hasta radicales, ¿no? Podría comenzarse a resquebrajar. Por eso nosotros apostamos al consenso. Incluso la propia marcha, en sus propias decisiones, no se busca el voto aplastante, sino se busca el consenso, generar procesos comunes que nos vinculen. Y cuando tú te vinculas a una gente que tú ni te imaginabas, porque tú vivías tu indignación ante la corrupción de un vecino que generó economías que tú no tienes, ¿no? Cuando se rompe ese proceso de meritocracia, que como quiera no existe, pero por lo menos hay el ideal, entonces tú comienzas a vincularte, y eso fue lo que pasó en la Marcha Verde, que tú comienzas de repente a enterarte que tu indignación no eres tú solo que la tienes, y eso comienza a alentar a la manifestación, a la movilización, a la participación y sobre todo a la constancia de tu interés en la cosa pública. ¿Cómo evita la Marcha Verde que en el 20 no se replique o continúe lo que estamos criticando ahora? Porque tiene que haber un resultado para que... Pero apenas llevamos 6 meses. Es decir, yo exhorto a los observadores, a los comentadores políticos de la realidad, que tienen que tener paciencia con la Marcha Verde. Es decir, que no nos desesperemos, porque esto apenas inicia. Y no tiene la intención de tomar el poder, tiene la intención de empoderar a la gente.
¿no? Que es una cosa muy diferente. Está bien. Y de ahí en adelante, entonces la historia dirá, porque hay dos maneras de proceder a concebir lo que es la Marcha Verde. Uno es lo que existe y otro lo que pudiera existir. Es decir, no nos olvidemos que la historia al final tiene la posibilidad de dar giros, ¿no? Y fuera del poder se pueden generar los cambios que necesita el país y que enarbola la Marcha Verde. Tú hablas del poder político, porque un pueblo concientizado puede provocar cambios, ¿no? Entonces lo que se trata ahora es pero los generar democráticos que puede generar un pueblo, porque yo te digo, los pueblos pueden generar cambios desde la parte racional, pero también desde la emotiva, y a veces somos bastante irracionales en esas cosas. Yo realmente no desearía, ni aún en las peores circunstancias de vida política para el país, una solución inconstitucional ni de fuerza para el país. No es lo ideal, pero los procesos, aquí había, todos los procesos políticos, sí, pero para eso, estructura para eso de una legalidad, el liderazgo. Claro, pero eso se puede ir construyendo. Para eso existe el liderazgo, porque tú puedes canalizar, porque la vía más fácil de un pueblo harto, un pueblo con toda la indignación que tú bien decías acumulada, la falta de credo en los partidos, la desideologización, etcétera, etcétera. Quizás el camino más fácil es, vamos a romper esto, vamos a darle candela a esto, como hicieron en Paraguay. Eso no va a suceder, te voy a decir por qué. La falta de confianza que tiene la gente en cualquier tipo de organización, en cualquiera, en cualquier tipo de organización es extremadamente fuerte en el país. Entonces, ¿de qué se trata? De nosotros ganarnos esa confianza. Pero dime una cosa, perdóname que me irrumpa en esta conversación, pero puede que eso sea temporal. Porque cosa? El que sea temporal, el desinterés de la población o la desconfianza de la población. No, es que tiene 40 años produciéndose. No, es que... Porque cada elección es un proceso de decepción. Mira, así es. El dominicano ante la cosa pública tiene 4 tipos de actitudes. Tiene la de dar una lealtad a lo que está, es decir, los que están pegados, es decir, son la gente que tiene capital social, los que están exacto, nutriéndose de ella. Está la voz crítica, que es aquella que puede financiarse su disenso ante lo que está pasando, pero aún así se interesa en la cosa pública. Está quien ha renunciado a su interés en la cosa pública porque tiene los medios de financiarse ese desinterés y en los días de elecciones irse a su casa de veraneo o no tener ningún tipo de negocio con el Estado. Exactamente, eso está sociológicamente ubicado desde el punto de vista socioeconómico. Y está una cuarta categoría que no se puede despegar de su interés por quienes vienen y le ofrecen, sea morado, sea blanco, sea colorado, lo que pueden ofrecerle, porque es el medio mediante el cual tú sobrevives. Entonces, esa población de la que uno en sociología podemos llamar de la indiferencia, porque es cualquiera, se van con cualquiera, esa población no cree en nadie, cree sencillamente en lo que pueda venir y le pueda resolver su problema del día a día. Pero en ese momento en el que piensan en resolver su problema del día a día, es la pregunta por la cual te decía si esto era si caducaba. ¿Por qué? Ustedes han estado solos, la Marcha Verde ha estado sola en la palestra política porque ningún otro partido está haciendo política. Resulta que mientras... Y no lo pueden hacer, no pueden hacer política, porque la política de ellos precisamente, y de hecho la Marcha Verde ha sido un alivio para ellos, porque es movilizar a la gente, movilizar el interés político, sin que ellos estén... Mira, yo te voy a dar un ejemplito, muy etnográfico de eso. En la Marcha Verde, las consignas que hablan de la corrupción son mucho más populares que aquellas que involucran a un elemento político partidario específico contra el gobierno. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente cuando tú dices alguna consigna contra el PLD, inmediatamente te dicen y contra el PRM también. Claro. Sí, pero precisamente... Que está allí. Precisamente. Y que está ahí. Entonces, precisamente por esa razón, tú dices que cada vez menos. Es posible que sea cada vez menos. ¿Por qué? Porque es que cada día se le va a ir drenando más gente a la Marcha Verde, más gente a ese movimiento. No drenando, al contrario. Permíteme yo expresar mi punto para que entiendas por qué lo estoy diciendo. Es mi punto, es lo que yo creo. La República Dominicana ciertamente tiene un gran elemento para tomar sus decisiones políticas
que más que el racional es el emotivo. Y cuando llega el momento, cuando tienes hambre, eso es lo más racional del mundo. Mira, cuando si tú me dices que lo emotivo y lo racional, ¿cómo eso es así? Es una división todos los estudios de marketing político establecen. Pero el marketing político no es ciencia. El marketing político es una forma de cómo tú generas clientelismo. Ya entendí perfectamente. O sea, es imposible entonces que se le drene gente a la Marcha Verde. Porque estás tergiversando. Yo te estoy hablando de la división emoción racional. Te estoy hablando de que tú no, o sea, que la división que tú haces entre lo emoción y lo racional no es operativamente ni conceptualmente empleable. Porque cuando tú vas a una marcha, tú no estás sencillamente actuando por emoción. ¿Tú entiendes? Yo lo entiendo a eso que me estoy refiriendo. Sin embargo, te digo que también cuando se hace una marcha, por ejemplo, del PRM, o cuando se hace una marcha del PRD, recordemos, por ejemplo, los tiempos aquellos en los que a mí particularmente me llevaban de la mano a la del PRD y a la del PLD y me llevaban a la del Partido Reformista, porque cada uno de mis padres tenía una posición y mi abuela tenía otra, y a mí me gustaba verlo todo y me llevaban. Por tanto, yo vi a Balaguer de cerca, yo vi a Peña Gómez de cerca, yo vi a Jacobo Magluta de cerca, vi a Juan Bosch de cerca en su momento, siendo yo un niño, y al fin y al cabo a mí me inculcaron un amor por un partido en específico que fue con el que yo más me sentí identificado. Al momento en el que, y lo saben aquí los que están, tú no me conoces, pero los que están aquí lo saben, que yo apoyo la Marcha Verde y que he sido un gran defensor de la Marcha Verde, aún desde el interno del PLD, del PLD, que me he buscado enemigos por eso. En el momento en el que el PLD inicie su proselitismo político, va a llegar un punto en el que la disyuntiva mía va a exigirte lealtades hacia el PLD, y resulta que pero esperemos que llegue ese tiempo, salgan a las calles, claro, y empiecen a drenarnos. Pero viene una marcha. No, porque yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo mal. Yo lo estoy diciendo es que incluso el principal asset de la Marcha Verde es precisamente que quienes estamos apoyando, quienes estamos tratando de colisionar ideas, de ponernos de acuerdo mentalmente y psicológicamente y hasta ideológicamente con que se puede apoyar la Marcha Verde y se puede apoyar un partido político. No estoy de acuerdo con que los partidos políticos no han funcionado, porque todo lo contrario, han sido una maquinaria que ha vencido en todo momento, ha vencido incluso porque las leyes están con ellos. Porque las leyes están con ellos, puedes ponerlo como tú quieras, pero las leyes al final las están haciendo ellos también. O sea, yo entiendo sí que quizás desde un aspecto no le han resuelto nada a este país. Pero han resuelto sus fines, que es, como yo le decía a Roberto, por eso el elemento de la caducidad del partido político, porque se ahoga en sus propios intereses, se vuelve como esos sindicatos que se vuelven corporativistas, que se olvidaron de para qué fueron creados, y se convierten en instancias de defensa monetaria de lo que son los beneficios exclusivos. Eso vale la desideologización de todos los partidos. Claramente. Sin embargo, al momento en el que llegan unas elecciones de uno de esos sindicatos, se vuelcan a votar. Aquí no podemos decir de pero por eso, pero no se vuelcan a votar por los intereses por los que fueron fundados, ideológicos, sino por los intereses económicos que están reivindicando, que son los que hoy, cuando tú te vas a los partidos políticos, igual. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un PRM y un PLD en términos ideológicos? No los hay. Ahora, ¿por qué obligar? Y es donde yo también digo, hay que ser un poquito consecuente con lo que es la historia de la República Dominicana y cómo se maneja el dominicano. Porque ¿por qué exigirle al partido político que enarbole una ideología cuando el pueblo dominicano no está pidiendo tu ideología? Porque ellos son los líderes, el pueblo dominicano ellos son los que asumen representación, es decir, lo que hablamos ahorita, es decir, nosotros no podemos decirle al pueblo un programa específico si yo me parezco igual al otro. Mi gran crítica, por ejemplo, a la dirigencia joven del PRM es que te dicen que son opositores y viven celebrando fiestas de cumpleaños, viven tomando tragos, viven teniendo las mismas ideas. Es decir, cuando tú eres un político, independientemente de que no se pueda romper una amistad, pero tú tienes que, Hipólito lo dijo, dice, yo no me revelo en privado, ¿por qué? Porque tú tienes una representación política, es decir, tú tienes una responsabilidad ante tus electores, y desde el momento en que tú digas y veas a ese que tú estás siguiendo y que estás indignado y estás detrás de él,
porque él tiene una participación. Si tú lo ves compaginando con el otro, y dices, bueno, pero entonces ¿dónde está la lealtad también? ¿Es leal a ese o es leal a mí? Pero es que hay un bien mayor que tú no lo estás viendo, porque yo también soy un joven de los partidos y también yo me comunico con muchos otros jóvenes de otros partidos. Y la verdad es cierto que todos pertenecen a una misma clase social, todos tienen más o menos referentes ideológicos, pero no necesariamente iguales. Tú puedes pasar, mira, yo te apuesto a ti, y te lo digo porque lo he conversado sencillamente desde el punto de vista espontáneo, había que traducir eso en cientificidad. Tú pasas hoy un cuestionario sobre la visión de la vida y sobre los orígenes socioeconómicos de la clase dirigente PLDista joven y la clase dirigente PRMista joven, y tú vas a encontrar mucho más afinidad que lo que los diferencia, y eso es muy grave para un partido que se diga opositor. Cuidado si al final cuidado si al final la gente no cree, precisamente porque esas dos estructuras pertenecen más a una élite versus pueblo que a un versus entre PRM y PLD. Es que ustedes están jugando un papel que es muy interesante y muy necesario, que es ustedes están haciendo oposición. O sea, los verdes, por decirlo de una forma, están haciendo oposición, cosa que no está haciendo el partido de oposición al que está llamado por naturaleza o por ósmosis a hacer esta oposición. Y no le puedo hacer por eso. Y no le puedo hacer por eso. No es por eso. Es que tú tienes que darte cuenta de que también la juventud de los partidos políticos, en cierto modo, y lo voy a decir claramente, se ha aliado para tratar de destutanar a una oligarquía política que se ha mantenido y que ha matado generaciones a lo interno de los partidos. O sea, nosotros somos ahora mismo una tercera generación. Dice que la juventud de esos partidos se ha cohesionado para tratar de sacar la cabeza y decir, mira, aquí ya esta es la cuarta generación, a nosotros no nos van a matar. No es un problema. Pero no te estoy entendiendo lo de matar. No me estás entendiendo. Abre tu espectro de lo que te estoy diciendo. Mira por qué te lo digo. ¿Cuál es el relevo político que tú has visto, por ejemplo, en el PLD? ¿Cuál es el relevo político que tú has visto en el PRD, en el Partido Reformista? Bueno, el Partido Reformista quizá ha tenido un mayor relevo, porque por el tiempo que ha permanecido el Partido Reformista en la oposición, quizá lo ha obligado, y la división le han ido drenando los... Tú dices que las estructuras partidarias tradicionales no le están dando espacio a la juventud. Al no darle espacio a la juventud, ¿qué es lo que hemos hecho muchos jóvenes de diferentes partidos? Nos hemos juntado y hemos dicho, mira, en algún momento tenemos que coincidir. ¿Y cuál es nuestra coincidencia? Nuestra coincidencia es las condiciones que necesitamos subalternas acceder a esto. Pero con las mismas ideas, con las mismas ideas de los antiguos. ¿Tú sabes por qué no necesariamente? Y eso tú lo ves en los diputados, eso tú lo ves en los dirigentes, en muchos de toda una generación yupi. Hoy puedes ver a muchos de ellos, pero no todo está mal. Es ahí, por eso yo no estoy diciendo que yo no estoy hablando de términos malos, bien. Yo estoy hablando sencillamente de cómo se estructura una continuidad más que una ruptura, independientemente del... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De la generación a la cual tú perteneces. Sin embargo, y lo triste, el pobre servicio que hacen jóvenes, biológicamente jóvenes, pero muy viejos de eso, cómo hacen la política. Lo mismo que pienso yo. Exacto. Por ejemplo, yo incluso vi en este tema, en el tema del caso de Odebrecht, y yo veía a muchos jóvenes defendiendo a sus padrinos políticos a capa y espada. Y yo decía, pero no es necesario defenderlo a capa y espada. Ellos tienen su espacio para defenderse, que son en los tribunales. Entonces tú no te ensucies, no te involucres, no te enlodes, porque al fin y al cabo te están utilizando porque tu juventud arrastra opinión. Y al tu juventud arrastrar opinión, no te dan cuenta para ellos. Tú cuentas para ellos, pero no te estás dando cuenta que estás convirtiéndote en más de lo mismo. Incluso le decía a una dirigencia del PRM o del antiguo PRD, que también me parecía muy adulta o demasiado vieja, comparado con su edad, que era la misma mía, eran de mi generación, pero mentalmente eran de la misma generación de otros. Es lo que me parece a mí que pasa con Guido, por ejemplo. Guido es mi generación. Sin embargo, Guido actúa como los políticos que tienen 40 años más que él. Pero sencillamente, mira, para concluir, escúchame que te interrumpa con lo de la Marcha Verde. Mira, yo pronostico que si a medida que nosotros nos vayamos organizando y cada vez vayamos de la concienciación hacia una militancia cada vez más estructurada con poder de actuación, de lo poco que nos deja las leyes de este país para poder reivindicar nuestro derecho como representados y contribuyentes, como pueblo protagónico de una supuesta democracia, cada vez menos serán estaremos nosotros habilitados a participar en medios de comunicación, cada vez menos
cada vez que seamos más poder y le quitemos esa cuota de poder que todavía es un margen manejable para el poder político establecido, cada vez más tendremos diferencias que tratarán de descalificarnos, que tratarán de menospreciarnos, que tratarán por todos los lados de dividirnos. O sea, eso está claro y consciente. Es decir, lo que nos pide hoy Inés Ayspún, yo espero que si esto crece, y ojalá que sea así, en poco tiempo no comience ella misma o sus estructuras a acusarnos a nosotros de que castrocomunismo, etcétera, etcétera, de gente no que, etcétera. Ojalá sea así, porque también lo que se plantea no necesariamente es lo que ella ve como oposición. Es decir, tal vez para esta periodista el PRM es una posición viable y tal vez otras personas, el PCT, lo que sea, no lo sean como tal. Es decir, hay un elemento que hay que ponerle adjetivo a esa política. Pero hay un elemento ojalá también, que venga. Hay un elemento también que es cómo tú ves tu participación dentro de la Marcha Verde. Porque, por ejemplo, tu participación de la Marcha Verde no necesariamente tiene que ser igual o parecida a la mía. Y la ideología por la que tú estás participando no es igual a la mía. Yo lo que Entonces, sí creo, y a manera de concluir, hay quienes dicen, bueno, Marcha Verde se convierte en partido, no se convierte en partido. No, eso lo dirá la vida. Y ojalá... la Marcha Verde tiene un gran compromiso ante la sociedad porque ha sabido encontrar toda esa acumulación de inconformidades, insatisfacciones, etcétera, en la sociedad y canalizarlos de la manera que lo está haciendo hasta ahora. Y yo creo que de alguna manera importante, interesante, me parece bien la etapa ahora de ir al cara a cara y conversar, porque es importante. Si no nos hacemos pueblo, no tenemos futuro. Ahora, pero si no nos hacemos del poder, claro, no habrá cambios. Sí, pero esperemos. Primero vámonos a la militancia. No habrá cambios. Y luego vendrán, como tú decías, desde las estructuras que tenemos y que nos permiten utilizar. Así es. Propiciando el cambio, nos vamos a complicar. Complicar en el sentido de terminar para morir en la orilla. Roberto, y aparecerán en hay las comunidades. Cosas que están pasando, y lo digo porque si bien Odebrecht fue el detonante de esta marea verde en la lucha contra la corrupción y la impunidad, habrá que seguir avanzando para otras cosas. Hay una ley de partido que hoy se quedó engavetada de nuevo y que necesita, o sea, no tener una ley de partido, no tener una ley de garantías electorales, es también seguir dándole espacio a la corrupción. Por eso no podemos centrarnos solo en Odebrecht, aunque sea un caso pesado, duro y complejo, que de verdad ha afectado a este país. Pero hay otra cantidad de cosas que siguen pasando a diario, que la gente no tiene conciencia. No llegar a un pacto eléctrico firme, como explicábamos aquí hace 2 días, con una disminución del barril de petróleo, con una amplitud en la matriz de generación, donde ya no dependemos tanto del petróleo. Sin embargo, nos siguen castigando como población con una tarifa altísima de electricidad. ¿Para qué? Para pagar deudas que no hemos contraído nosotros, para financiar una planta que no hemos... ¿Tú crees que es lógico que sigamos aceptando que haya que castigar a la población con una tasa y un impuesto, llámenle como le llamen a las telefónicas, para pagar el 911? Claro que nos interesa. Es una de yo voy más lejos. El 911, nosotros tenemos que salir a las calles para decir que no es suficiente. Claro. Que la prevención y el tratamiento luego, para que no... es fundamental para la población, para que el que maneje el 911 no te diga, tú tienes seguro o no, para saber dónde te va a llevar. Pero yo lo digo porque hay tantas razones para marchar y actuar, y a veces nos concentramos precisamente desde la propia insatisfacción acumulada, en que hay que someter a Danilo y hay que someter al otro. Y ahí no está la solución a largo plazo. Y tenemos que plantearnos como políticos, o si queremos jugar a la política de verdad, para no replicar lo que va en desahucio, otra forma. No es solamente castigar al del momento, es trazar, ayudar a trazar políticas a largo plazo para que no sigamos replicando. Por eso te decía, llegaremos al 20 con una
solución viable para no replicar esta misma escenario de Mira, ruptura. yo agradezco. La ley de partido volvió. Yo agradezco esa ley, pero señores, ese es un proceso de medio término en el que todavía estamos en el corto plazo, se necesitan unas etapas previas, reitero, porque para lograr todo eso hay que tener gente. Pero es que Y hay que tener también a lo interno de la Marcha Verde la voluntad para dar espacio a todas las voces, claro, no replicar, porque si bien no decido en la Marcha Verde, aunque marcho en ella, sé lo que pasa adentro, y a veces hacen hasta rejuegos al peor estilo de los políticos tradicionales, de llevar gente y llevar cosas para imponer una idea y una votación, y vamos a hacer esto. Bueno, pero esa es la comunidad. Nosotros no vamos a ausentarnos como seres humanos que somos de ser una especie de otro tipo de humanidad. Claro. No, claro. Con eso hay que lidiar. Y por eso, en la misma marcha hay las mismas bajezas que hay fuera, y hay las mismas virtudes y los mismos salvo que el ideal. Ahora, que nosotros eso se salva, y tú lo sabes bien, del rol y el papel del líder en la historia. Claro, pero dejamos que aparezca, pero dejamos que emerja, dejemos que se constituya esa posibilidad como el aguacate a que se madure. Pero es que ustedes los tienen. Cultivemos. No. El aguacate no nace silvestre. Pero hay que echarle abono. A veces hay mucha desesperación por algo como la Marcha Verde. Dejémosla que se es que a mí me desarrolle. Es que a mí me parece. Como decía el compañero, no me ayude así. No me ayude así, compadre. Óyeme algo. Hablando de eso, yo lo iba a decir ayer. Óyeme, Luis Abinader no es vocero en la Marcha Verde. Nunca lo ha sido. Pero no me ayude así. Nunca lo ha sido. Pero te digo algo, Roberto. ¿Tú sabes cómo a mí me gustaría ver la Marcha Verde realmente? A mí me gustaría ver la Marcha Verde sin excluir tanta gente. Porque a mí me gusta. Escúchame. Al contrario, el Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha amenizado son las fotos de gente que se meten en la Marcha Verde, que no son de nuestro agrado, y que nosotros sin embargo dejamos, a ustedes no les interesa que estén, porque esa es una manifestación abierta a la ciudadanía. No importa ahora yo tratando de expresarte algo, no me lo quieren permitir. Pero este es mi turno, tú vienes detrás de mí en este programa, entonces déjame conversar porque es necesario. Mira, yo al fin y al cabo te quiero comentar simplemente que ustedes se están perdiendo en lo claro en algo muy sencillo. Ustedes pudieran tener en todos los partidos gente verde, y en todos los partidos ustedes pudieran estar tomando el poder ahora mismo. Ustedes no pueden bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué tú le hablas como que de la Marcha Verde? Sí, no. Como yo sé, ojalá yo sea líder de ella. Ojalá ustedes todos son líderes, y al fin de hecho somos militantes que estamos dedicando cuerpo y alma, militantes líderes a esta causa. Sí, claro, y nunca lo vas a decir de la forma, nuestra perspectiva, pero tienen su perspectiva diferente, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ustedes no pueden ser exclusivos y no somos excluidos. Que son los excluidos este sistema político, ¿no? Que te mide de acuerdo a tu cercanía con el poder. Eso es que yo no puedo, por ejemplo, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando del sistema político, cómo mide a la gente de acuerdo a tu origen social, incluso de acuerdo a tu género. Yo no puedo ser, por ejemplo, X persona y querer tener la posición de libertad. No creo que te hayan excluido de ninguna marcha. Pero escúchame, por favor. Sí. Y ser, por ejemplo, candidato del PLD a una diputación. Muy bien, amén. Allá tú con tu gente, que te van a censurar. Pero la censura va a venir del PLD, no de la Marcha Verde, si tú militas en los dos. Pero es precisamente lo que yo les estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo, pero no somos nosotros. Miren los partidos. Porque los partidos son para ustedes una herramienta. Adiós a los partidos y gracias. Entonces no lo van a utilizar como herramienta, nunca en la vida. Bueno, gracias a Juan Miguel Pérez, siempre es un placer tenerlo acá. Gracias por acompañarnos en este magazine que sí tiene nombre. Este segmento fue presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre.
La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro, o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Para papá, para papá, para papá, papá, papá. Mi papá uva, mi campeón, carga con la casa y puede con el botellón. Mi papá uva, mi ganador, ama a su suegra y hasta la lleva al salón. Mi papá uva, mi campeón, te traigo este regalo porque te amo a que no. Este mes de los padres tenemos el mejor regalo y las mejores ofertas para los papaupas de la casa. Jumbo, lo máximo. Y yo me pregunto por qué siempre pienso en ti. Vamos a debatir el tema de la Marcha Verde. Pero hay algo que no entiendo. Si somos tan diferentes, porque a mí esa población que se está moviendo fácilmente, la que se movilizó y la que está en su casa, que apoya esas movilizaciones, debe andar por un 25, un 30%, que es el que, en definitiva, en el 2020 puede decidir las elecciones y, de alguna manera, comenzar a acabar con el bipartidismo en la República Dominicana, siempre y cuando existan opciones viables que representen esa inconformidad que se viene manifestando a través de la Marcha Verde. sucede que aunque no lo diga, lo que yo te diga nunca es la verdad. Esto no tiene nombre. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Hay muchos cristianos que a la primera prueba que el Señor les pone, salen corriendo a abrazar la duda. La duda. Es que con el tiempo resolvemos eso. Pero usted, que es el único que peina canas aquí dentro de todo esto aquí. Tú te tiñes. Esto no tiene nombre. Pequeños pasos doy, son grandes para mí, lo voy a lograr. Les habla el doctor Ramón Peralta, pediatra, fisiólogo pulmonar de Grupo Médico NAT. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con una combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y betaglucano ayuda a disminuir significativamente las infecciones respiratorias agudas. Alacta Plus, marca número 1 recomendada por pediatras. Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo o complemento de la leche materna. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB.
tiene nombre. Esto no tiene nombre. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ahora con Orange, Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange. Da likes, comenta, reacciona y sube fotos sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex, ahora es que se va a dar likes a dos manos. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del Patio. Fuera del Patio. Son las 2:15 minutos de la tarde y esto no tiene nombre. Caramba. El Islam en el Caribe es ya una realidad. Wow. Es caldo de cultivo para actos terroristas en nuestro país y en la región. Estas y otras preguntas sobre el tema serán respondidas por el profesor y experto en materia geopolítica, que regresa a incorporarse a los colaboradores de Esto no tiene nombre después de varias semanas de un periplo por China y Asia, por ahí. Bienvenido, profesor. Bueno. Qué bueno tenerlo con nosotros. ¡Aplausos para la también! Después de los viajes hay que traer chocolate, cosas. Claro, tampoco. Si hay acumulación originaria de capital y se va a un país que sea capitalista. Si es un país con dos sistemas. Ya no hay países comunistas, doctor querido. Bueno, Cuba. Pero los chinos dicen que tienen un socialismo democrático de mercado. Un país, dos sistemas. Sistemas. Dígame algo. Preguntas clave que hizo Miralba, el Islam y el Caribe. Sí, lo que sucede es, y esto para no alarmar, pero sí como una forma de nosotros prevenir, porque eso es importante y a eso se dedican, por ejemplo, en Washington, el Departamento de Estado, y a partir de allí es que tomamos la inquietud de John Kelly, que en ese momento era el jefe del Comando Sur y en la actualidad es el zar, el hombre encargado de la seguridad nacional en Estados Unidos, y él expresaba su preocupación porque en el caso de Trinidad y Tobago es el país que tiene la mayor cantidad con relación a su cantidad de habitantes de miembros del ISIS, pero Trinidad y Tobago está aquí en el Caribe, está ahí. En Trinidad y Tobago hay un movimiento que trató de tomar el poder por un golpe de Estado que mató a más de 20 personas en el Parlamento en los años 90. Son informaciones poco conocidas en los demás, aquí en República Dominicana sobre todo, porque vivimos de espalda al Caribe. Claro, sobre todo. Pero entonces Trinidad y Tobago tiene una población musulmana importante y el presidente Trump llama al primer ministro de Trinidad y Tobago y le dice: mire, nosotros aquí estamos preocupados porque, según los servicios de inteligencia, ha regresado de 100 a 200 trinitarios
que estuvieron participando en el ejército de Abu Bakr al-Baghdadi, del califa Ibrahim. Entonces, el problema nuestro en el Caribe es que tenemos 3 millones de estadounidenses que van de vacaciones, pero en Estados Unidos nosotros podemos garantizar seguridad. Y fíjese los problemas que tenemos. Pero ¿y en el Caribe? Entonces, tenemos el caso de Surinam, que Ali Imran, ustedes saben que Surinam era una antigua colonia holandesa. Pero Holanda era la metrópolis de Indonesia. Claro. ¿Por qué menciono Indonesia? Porque Ali Imran es un indonesio que vivía en Surinam, pero estuvo en los atentados en Bali, donde murieron 202 personas. Sí. Entonces, el Departamento de Estado lo que hace es dar seguimiento y dice, no, mire, también el tema no queda solamente en que hubo un atentado frustrado en Nueva York en el 2007, donde había un ex congresista guyanés. Es que en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay hay ramificaciones con el crimen organizado, y para nosotros esa es la principal preocupación. Algunas personas, lamentablemente, y esto tengo que decirlo públicamente, esa información que la dio a conocer el periódico Hoy mientras estábamos en Washington, y allí en Washington estuve reunido con un congresista que pertenece a la Comisión de Política Exterior, y le dije, usted, al igual que el Departamento de Estado, está preocupado por el crecimiento del Islam en el Caribe, el Islam fundamentalista. Y dice, mire, nosotros no solamente estamos preocupados, sino que a final del mes próximo estamos visitando la zona, porque en el Congreso nosotros tenemos preocupación no solamente por el Caribe, sino por el tema de la triple frontera. Bueno, le voy a decir algo. Yo estuve la semana pasada en Washington y tuve el privilegio de entrevistar a un legislador de origen dominicano, orgullo nuestro allí, el primer dominicano que llega al Congreso, Adriano Espaillat. Y hablábamos precisamente sobre ese tema. Y él ha sometido un proyecto de ley a raíz de esta experiencia en Trinidad y Tobago. Y yo le comentaba también de otra experiencia que después quiero que usted me hable de lo que está pasando en Haití con el crecimiento del Islam y de la población musulmana. Y Adriano decía algo importante. ¿Por qué él con otro congresista están sometiendo ese proyecto de ley? Sobre todo por un tema de seguridad nacional. Va muy vinculado a el comercio ilícito, al contrabando, a las estructuras criminales, etcétera. Que de ahí es donde los islamistas o musulmanes radicales se financian para hacer terrorismo. Pero él decía, mira, ante el reforzamiento de la frontera entre México y Estados Unidos, llámese el muro y un reforzamiento per se a lo largo de toda la frontera, esta gente buscará cómo traficar en el Caribe, que es lo que más cercano le queda. Y si hay caldo de cultivo para eso, por estas realidades entre Surinam, Trinidad y Tobago, Haití, eso nos va a afectar como nación. Y ellos están viendo un poquito más. De hecho, viene Adriano con un grupo de congresistas este sábado al país, viene, y espero que sea recibido por el presidente, lo va a recibir el canciller y también el Congreso de la República, y vienen interesados en eso. Como bien usted decía, van a recorrer varios países del Caribe, de la cuenca del Caribe, y van a llegar hasta Perú. Sí, yo hago mi queja porque a pesar de uno estar por más de 20 años dedicado a la investigación de estos temas y en la docencia, lo que se hizo fue tergiversar, e incluso se inició una campaña de decir que lo que se estaba procurando con mi declaración era ahuyentar inversión extranjera. Hubo personas que se dedicaron a enviar la información por WhatsApp e incluso a tocar puertas de funcionarios del gobierno para querer decir que nosotros estábamos tratando de ahuyentar inversión extranjera. No es así. Claro. Hay unos hechos concretos que preocupan al general Kelly, que preocupan a Adriano Espaillat, con quien conversamos, que preocupan, ¿saben por qué? Porque lamentablemente
en Haití, para ser más específico, cuando ocurre el terremoto, que mueren más de 300.000 personas, que luego que se pasó esa efervescencia de la solidaridad con los hermanos haitianos, que fue en Haití se quedan medio millón de personas viviendo en carpas. Y un día, leyendo el periódico New York Times, encuentro un trabajo del New York Times sobre Haití, de gente que decían: he encontrado la paz y la tranquilidad en el Islam. Es cierto, el Islam puede llevar a que usted sienta que ese vacío espiritual, después de tantas congojas, después de tanta marginalidad, después de tanta exclusión, lo pueda llenar. Ahora, ¿quiénes son las gentes que van a estar predicando ese Islam? Porque ahí es que está el asunto. Entonces, el New York Times, todo el mundo se preocupa y dice, pero, ok, el Islam está creciendo en Haití, pero Haití tiene un problema de que la gente no tiene ni siquiera identidad. Claro. Están los servicios de inteligencia para dar seguimiento a qué tipo de Islam se está predicando. Usted tiene toda la combinación perfecta para tener elementos allí que usted diga, no, quizás ahora mismo no, porque se está iniciando, los adeptos son apenas 6,000, hay un programa de televisión diario en la televisión haitiana, promoviendo el Islam, que es una religión de paz, son 1.700 millones de personas. El asunto está en que en Haití usted no ve salida a la situación de marginalidad, de exclusión, de pobreza, y con un Islam radical que ya se ha esparcido a Guyana, que ya ha llegado a Trinidad y Tobago, que está en Surinam. ¿Y por qué vamos a hacer nosotros la excepción? Claro. Entonces, es una llamada de alerta, porque sí tenemos información. Aquí hay ONGs turcas. Turquía está utilizando la diplomacia musulmana del Islam y hicieron una mezquita en Cabo Haitiano. Funcionan desde Santiago. Es una persona que he tenido la oportunidad de conocer. Es un Islam suní, moderado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, la alerta es la siguiente: hay que buscar que esos países musulmanes con los que tenemos relaciones diplomáticas, decirle, mire, vengan y traigan ustedes sus clérigos, porque los principales afectados por el terrorismo son los musulmanes. La mayoría de los muertos del terrorismo no son occidentales, son musulmanes. Hace 2 meses hubo una reunión de todos los ministros del CARICOM. Sí. ¿Y sabe lo que decían en la reunión? Hay que abordar el tema del terrorismo en la región, el fundamentalismo islámico, y fue un tema que se conoció. Entonces, lo que hemos tratado simplemente como dominicanos, que nos duele el país y que sabemos la situación, porque aquí ha crecido el Islam, pero aquí hay servicios de inteligencia, aquí se da seguimiento, pero en Haití son más de 10 millones de personas y usted no tiene el control. Entonces hay que crear. ¿Y cómo ya sé que explicaba que había llegado después del terremoto, pero de qué zona, lo llevaron especialmente a Haití? Bueno, Haití llega vía, no sé si recuerda, Elijah Mohammed, aquel famoso predicador musulmán que estuvo ligado a Muhammad Ali, de la confraternidad de hermanos musulmanes. Sí. Bueno, a través de esos grupos comenzaron a llegar, llevando ayudas puntuales, pero también países musulmanes que incluso del África, hay que tomar en consideración que buena parte de los esclavos africanos que llegaron a Haití no eran yoruba de la zona de Nigeria, como si eran en Cuba, que de ahí vienen el Eguá, Changó, que Obatalá. Una buena parte fue a Brasil. Lo de los haitianos es otra cosa. Esos son bámbara, son de la zona de Mali. Exacto. Entonces, de ahí es que dicen que Bookman, por ejemplo, que Alejo Carpentier, en una obra exquisita de la literatura, yo siempre he dicho, señores, no hemos reconocido que Alejo Carpentier es el hombre que inicia lo mágico maravilloso. No es García Márquez. Y en el reino de este mundo habla sobre esta figura mítica. Pues en Haití lo que se dice es que el Islam ha retomado nuevamente su espacio, porque Bookman
es Bookman, es decir, hombre del libro musulmán. Entonces se ha tomado un personaje mítico de la fundación, digamos así, de la rebeldía en Haití, ese precursor de la rebeldía en Haití, para decir, no, es que estamos volviendo de nuevo a nuestro génesis, a nuestra base, porque Bookman era musulmán. Y entonces se está haciendo una relación de ese antecedente mitológico. Usted sabe que los mitos siempre sirven para anclar proyectos, y que las utopías, ¿de qué se nutren? De los sueños de la gente. Y usted en Haití lo que más tiene es para soñar, porque la realidad no le permite a usted otra cosa. Entonces, esa es la situación. Llegaron, por suerte, de Turquía. ¿Del Líbano llegaron? Del Líbano, porque hay una población libanesa. Recuerden que la mayor parte de los comercios en Haití es de una ascendencia libanesa, y también Siria. Muchas de esas familias también vinieron aquí. Hay cristianos que son libaneses, pero son maronitas, es decir, de la escuela de San Marón, que es muy similar a la católica. Ahora, el llamado es a la atención. De hecho, la presidencia de la República, 5 días después que hicimos esta declaración, hubo una reunión con todos los organismos de inteligencia, el jefe de la policía, el procurador general de la República, e incluso hay un nombramiento de un general que está a cargo de la unidad antiterrorista, para coordinar acciones para que las personas que ingresen al país no sean terroristas. Es decir, poner más rigurosidad, para poder tener un intercambio también con los servicios de inteligencia. De ahí que no solamente dijimos que existía esta situación, sino que entendemos que los países del Caribe deben recibir también más recursos para poder compartir información que Estados Unidos, que este es un Mare Nostrum, señores. No hay algo peor en la historia de la humanidad que la geografía, cuando usted le toca al lado de un imperio. Eso hay que preguntárselo a todos aquellos que han vivido cerca de un imperio en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros vivimos en el Mediterráneo de Estados Unidos. El paradigma de Estados Unidos es el Imperio Romano. El Mediterráneo de Estados Unidos. El Mediterráneo de Estados Unidos. Entonces, miren, necesitamos, General Kelly, que nos ayuden aquí, porque a todos nos va a convenir. Vamos a hablar con los países musulmanes como Marruecos, como Egipto, y vamos a pedirle que sea ellos, Pakistán, que envíen sus clérigos, y nosotros estar exentos de que vengan clérigos radicalizados, como ha hecho Reino Unido, como ha hecho Francia. Entonces, lo importante es llevar a cabo acciones tendentes a prevenir. Qué bien, qué buen tema. Y que me ha ido apasionando por otras razones que le explicaré, pero qué bueno que lo tratamos, que lo aclara, que lo trata desde esa perspectiva. Yo creo que debe estar claro para todos los que nos escuchan y nos ven. No existe el ánimo del profesor Gatón ni de nadie aquí, un espíritu anti musulmán, ni nada por el estilo. No hay nada más bonito que una nación con una policromía religiosa importante, donde todos nos respetemos, donde haya confianza entre todos, donde haya seguridad, donde haya ¿cómo se llama? Eso tiene una palabra de todas las religiones, ahorita me acuerdo. El ecumenismo. El ecumenismo, maestro, tema es brillante. El ecumenismo religioso. Y yo creo que eso parte de la confianza en que tengamos todos en compartir esa oportunidad de creer en lo que cada quien crea. Ahora, sin desvirtuar, y lamentablemente algunas interpretaciones del Islam han desvirtuado su esencia. Aquí nosotros, cada vez que hay algún tema vinculado a ellos, vamos aquí a la mezquita de aquí. Son gente maravillosa, nos invitan a comer allí con las manos, con toda la cultura de ellos,
Y eso hay que respetarlo, Los que se extralimitan, bueno, saber qué se hace. Y el llamado de atención es a ellos, a las autoridades, a que colaboremos entre todos, garanticemos la seguridad entre todos. Para eso hace falta recursos, pero sobre todo voluntad política. En ningún modo una declaración del profesor. ¿Cómo va a querer él que no vengan inversionistas aquí? Todo lo contrario, el llamado de atención es para que los inversionistas sientan que hay una preocupación y atención con la seguridad nacional para que vengan a invertir, que no se le está peor es que vengan y se den cuenta después del disparate que tenemos aquí en materia de seguridad nacional y de cualquier otra índole, porque se entere que Hezbollah está aquí como está en la triple frontera. Y no hablemos de eso. Que de seguro le habló el asambleísta Adriano Espaillat, claro, del tema del Hezbollah en la triple frontera, claro, porque hay una presencia de ellos allí, y yo creo que quizás uno de los problemas más graves que podemos tener como sociedad es estar atendiendo solamente las urgencias. Claro. Es decir, ningún país puede, como proyecto, salir adelante si nosotros simplemente atendemos el hoy. Usted debe tener, aunque sea una ruta, un proyecto, un plan, y algo. usted debe decir, mira, ¿qué puede visión, venir en el futuro? Porque, mismo. señores, la frontera es porosa. Si usted ve la frontera nuestra con Haití y usted estudia la situación haitiana, oiga, no puede llamarnos a sorpresa que debamos tener una preocupación que es legítima, claro, legítima. Y le voy a decir, es una preocupación que tienen no solo en la triple frontera. Hablaba en Washington con una persona de Quebec, en Canadá, y tienen la misma preocupación con Hezbollah y con otras estructuras radicales y bueno, decía, bueno, primero comenzar por acabar de reconocer a Hezbollah como una organización terrorista, decía, desde el punto de vista de Estados Unidos. O sea, es un proceso que a todos nos debe atañar. Vivimos en una isla con condiciones socioeconómicas muy parecidas, para no decir exactas, a la experiencia que se vive en la triple frontera. Pero también el otro elemento que es importante, ¿cuál es el principal elemento nutricionista de grupos radicales? Es la pobreza. Claro, es la marginalidad. Por eso digo, tenemos las mismas condiciones. Esas condiciones de pobreza, marginalidad, en un mundo frontera porosa, y donde a la gente se le dice, se lo digo por trabajo de campo, que usted va a encontrar la felicidad en un mall, pero usted no gana lo suficiente para usted comprar todo lo que usted le están vendiendo. Cuando usted se encuentra ante ese vacío existencial, porque usted va a satisfacer sus aspiraciones, va a ser en la vida próxima, y aquí hay una gran cantidad de gente que buscan refugio en las religiones, no porque realmente estén buscando una grandeza del espíritu y una evolución espiritual, que si en el futuro hay una reencarnación, sí, claro, o hay un juicio final, a usted lo dejen vivir aquí o ir al paraíso. ¿Hacia dónde se van? Se van hacia el fundamentalismo incluso cristiano. Porque ahí tenemos a Timothy McVeigh, que explotó una bomba, pero es un fundamentalismo cristiano. Claro. Pero ahí tenemos a David Koresh en Waco, Texas. Ay, es decir, cuando la gente tiene vacíos existenciales, es capaz de cualquier cosa, no importa la religión. Ahora, nosotros como sociedad debemos estar alerta de estos asuntos, y es lo que como académico hemos querido llamar la atención. Usted ha llamado la atención y le agradecemos infinitamente, y aquí tendrá siempre un espacio para ello. El profesor Iván Gatón en este magazine que sí tuvo nombre. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar likes a dos manos. Tu vida cambia con Orange.
Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Les habla el doctor Ramón Peralta, pediatra, fisiólogo pulmonar de Grupo Médico Nat. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con una combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y betaglucano ayuda a disminuir significativamente las infecciones respiratorias agudas. Alacta Plus, marca número 1 recomendada por pediatras. Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo o complemento de la leche materna. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Esto no tiene nombre. Para papá, para papá, para papá, papá, papá. Mi papá upa, mi campeón, carga con la casa y puede con el botellón. Mi papá upa, mi ganador, ama a su suegra y hasta la lleva al salón. Mi papá upa, mi campeón, te traigo este regalo porque te amo paquetón. Este mes de los padres tenemos el mejor regalo y las mejores ofertas para los papaupas de la casa. Jumbo, lo máximo. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Más honestos, más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, por algo vendemos más. Esto no tiene nombre. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Esto no tiene nombre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Ahora con Orange Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange.
Da likes, comenta, reacciona y sube fotos sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex, ahora es que se va a dar likes a dos manos. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas, o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Para papá, para papá, para papá, papá. Mi papá uva, mi campeón, carga con la casa y puede con el botellón. Mi papá uva, mi ganador, ama a su suegra y hasta la lleva al salón. Mi papá uva, mi campeón, te traigo este regalo porque te amo a que todo. Este mes de los padres tenemos el mejor regalo y las mejores ofertas para los papaupas de la casa. Jumbo, lo máximo. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu pospago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar likes a dos manos. Tu vida cambia con Orange. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Hay muchos cristianos que a la primera prueba que el Señor les pone, salen corriendo a abrazar la duda. La duda. Es que con el tiempo resolvemos eso. Pero usted que es el único que peina canas aquí dentro de todo esto aquí. Tú te tiñes. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Son las 2:47 en esto no tiene nombre. Continuamos con la programación. Pero él tiene edad, la hora y todo. ¿Viste? Ya. ¿Qué tú quieres? Ya. ¿Qué tú quieres? No, está bien. Te voy a parar, amigo mío. Que le gusta que le den la hora para con campanadas y todo. Mario, discúlpanos. Por aquello del Mario, discúlpanos, Mario, por favor. Aquí estamos en Chelsea. Es como dice Miralba, estos no son tiempos para estar dentro del closet, señor. Que tenga que salir. No te pongas a decir esa cosa, muchachos. Que salga, pero vamos a hablar de buenas noticias, noticias importantes para la audiencia. Para esto nos acompaña Mario García. Mario, por favor, disculpa nuevamente. Esto es un equipo muy ameno. Mario es brand manager de Mazda y viene a hablarnos acerca de la autoferia de Viamar, que ya está cerquita, ya estamos ahí mismo. Aplausos para Mario. Muchísimas gracias por el espacio y darme el tiempo de poder transmitir esta buena noticia a todo lo que nos escucha. Pero efectivamente, desde este lunes que ya pasó, el Grupo Viamar y la Asociación Popular han unido fuerzas para presentarle a los clientes y al mercado dominicano unas atractivas ofertas para que se puedan montar en su vehículo aprovechando esta fecha que es el Día de los Padres este fin de semana. Y para esto hemos organizado todo un evento de lunes al domingo de padres, trabajando en horario extendido, corrido, hasta las 9 de la noche en Galerías 360 y Downtown Center. Qué bien. Excelente. Así mismo. ¿Repetimos el horario? El horario está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Grupo Viamar de la Máximo Gómez con Kennedy. Pero muchas personas salen del trabajo y no le da tiempo, a las 5:30, 6, los tapones. Bueno, pues pueden trasladarse hasta Galerías 360, donde también tenemos la feria instalada ahí, se llama Rodas 360, trabajando hasta las 9 de la noche, y también en Downtown Center, por si vives más al sur de la ciudad. Claro. O sea, que te la pusimos cómoda para que no haya excusa de no poder asistir a este evento. Ya. Ahí mismo está la Asociación Popular, donde el cliente puede llegar con su vehículo usado, hacer la compra del fin de semana, firmar tu documento de financiamiento con la Asociación Popular, que tiene excelentes condiciones, y esa compra montada en el vehículo nuevo, sin darle un peso, porque te recibo el usado y te llevas el nuevo como parte del pago. Interesante, y la verdad es que yo lo recomiendo, porque claro, porque yo soy un usuario, y la verdad es que la gente no sabe que a veces comprar vehículos de marcas, por más barato que te lo vendan, hay marcas que simplemente no tienen salida. Yo tengo mi vehículo que es del 2014, es un Mazda que yo compré en el 2014, lo compré del año. Y es increíble que yo paso por la calle y la gente me para y me pide que baje el vidrio y me dice que si lo vendo, porque no hay ese vehículo de ese año, o sea, 2 años atrás, 3 años atrás, no están a la venta, no hay muchas ventas, porque la gente no sale de ellos. Es que son económicos, es que son súper cómodos. Si tú te quieres ir a lo que es el tema de los premios, han ganado muchísimos premios en cuanto a vehículos en su categoría. La verdad que yo los recomiendo. Pero muchísimas gracias, no sabía que sí. Para usted vea. Tengo un cliente aquí. Como siempre, habrá financiamiento disponible de diferentes entidades bancarias y que nos van a revelar las tasas hasta el mismo día, porque eso es como la sorpresa mejor guardada. Pero siempre son unos escándalos. Ya fue revelada, ya la Asociación Popular anunció que tienen inicial desde un 10%, que es bastante cómodo. Tienen una herramienta muy atractiva que se llama Programa Tu Cuota, donde puedes, ¿sabes? Como muchos dominicanos, por la forma de pago, de nómina que tenemos un mes en el año que recibimos un bono, sea en abril o sea en diciembre. Tú puedes programar tu cuota para que ese mes hacer un pago extraordinario, y así el resto del año pagas una cuota mucho más bajita que lo que sea normalmente. Además, también APAP tiene condiciones de hasta 90 meses, que son aproximadamente 7 años y medio, y tasas bastante atractivas que van desde 9.75 fija por un año, y condiciones de tasa fija hasta 5 años. O sea que perfectamente te puedes acercar a uno de nuestros puntos de venta, conocer el line-up de Grupo Viamar, que es Kia, Mazda, Ford. Muy buenas Tenemos marcas excepcionales con garantía de fábrica, un servicio que definitivamente es bastante bueno.
y que el cliente que vaya a nuestras instalaciones va a poder encontrar el vehículo que realmente se adecua a su necesidad, porque tenemos vehículos pequeños, medianos, grandes, tenemos SUV pequeña, mediana, grande, 4x4, 4x2, camionetas, hay de todo y para todos los gustos y de todo para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, efectivamente, con las condiciones de financiamiento que nos está ofreciendo la Asociación Popular. Excelente. Pues vamos a reiterar, Mario, días y horarios de la Autoferia de Viamar, que ya está a la vuelta de la esquina. Correcto. Desde el lunes que pasó hasta este domingo de Padres es el momento de regalar a papá el regalo que se merece. Y esta es la primera que estamos haciendo un esfuerzo para los padres. Sí, por papá, lo merece. Hasta las 9 de la noche estamos en Galería 360, en Downtown Center, en toda nuestra red de dealer autorizado, en Santiago, en Higüey, y también hasta las 6 en la John F. Kennedy esquina Máximo Gómez. Excelente. Muchas gracias, Mario. Mario García, brand manager de Mazda, ha venido de parte del Grupo Viamar a hablarnos acerca de la Autoferia de Viamar, que ya está, así que vaya pensando bien el regalo de papá. 360 y Downtown Center. Correcto. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Esto no tiene nombre. Son las 2:53 minutos de la tarde y esto no tiene nombre. Bueno, los de hoy ya están ganados. Sí. ¿Ya? ¿Tú crees? Sí, además con las últimas declaraciones de Martínez Brito. ¿Pero qué declaraciones, mía? No, de que ¿cómo aprovechas? Tú te aprovechas de tu credibilidad. De que hay que ser felices y que hay que... Tú te aprovechas de salir a divinidad. Que la gente felices y ya tú hablaste de un grupo que son de 7, imagínate, ahora son felices los 7. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Tú te aprovechas de la credibilidad que la gente te tiene. Y hay unos locos. Hay unos locos por ser el octavo. Eso sí no tiene nombre. Prensadora y distribuidora La Guarachita, la más grande y moderna fábrica de discos de la República Dominicana, se complace al presentarles Así Cantaba. ¿Cómo estás, Alfredo? Estoy yo como el caballo. Espero un potrico más.